Buenos días, hermanos amados. Que el Señor los esté bendiciendo a cada uno de ustedes y a sus familias. Agradecido con el Señor que nos permite poder compartir de su palabra, de su mensaje. Lo que el Espíritu de Dios nos ha puesto en nuestros corazones, es lo que compartimos. Espero que sea bendición para cada una de sus vidas, para que Él siga trabajando en medio de su obra interior. Vamos a orar, hermanos amados. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que en medio de sus hogares, como familia, puedan cerrar sus ojos y clamar delante de Dios, para que escuche nuestro clamor y para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestras vidas. Señor Dios, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú nos has cuidado, Señor, hasta aquí tú nos has traído, Señor. No nos ha faltado, Señor, de tu amor, no nos ha faltado de tu misericordia, Señor. Y no nos ha faltado tu palabra, Padre, para hablarnos a nuestros corazones, para que sigas trabajando, Señor, en lo que aún falta en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, de que tú eres Dios y que nosotros, Señor Padre, necesitamos cada vez más de tu obra, Señor, de esa obra transformadora, Jehová, que transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido por cada una de las familias, te pido por mi vida, Señor, para que tú, Señor, lo que comenzaste puedas culminarlo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor Dios nuestro. Amén. Bueno, amados hermanos, antes de iniciar el mensaje, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio va a ser un preámbulo para poder comprender y poder así examinarnos en cuanto a la palabra que el Señor va a traer a nuestras vidas. Y el ejercicio es muy simple, hermanos amados. Simplemente vamos a empezar en este momento la respuesta a la siguiente pregunta. Si el día de hoy se nos indicara de que tenemos ya la libertad de poder volver a lo cotidiano del día a día, a lo que vivíamos anteriormente, donde ya podemos salir a las calles libremente, sin ninguna dificultad, ¿qué desearías hacer? ¿Qué sería lo primero que hagas? Si medita en este momento, ¿qué es lo que más te ha afectado en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento? Y en la que tu corazón te ha demandado, te pide o deseas ejecutar o hacer. Piénsalo por un momento. Ahora que lo has pensado, hermanos amados, quiero compartirles el siguiente pasaje. Es un pasaje muy conocido y se encuentra en Mateo 6, 19 al 21. Lo voy a leer para cada uno de ustedes y dice así. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos amados, el mensaje de hoy, antes de poder compartirlo y darles el título como tal, el Señor me llevaba a hacer esta reflexión, ¿verdad? Este preámbulo como tal, para poder comprender y que la palabra caiga en buena tierra. Y es que dice la palabra de Dios que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y hermanos amados, una de las cosas de las que el Señor está utilizando a través de esta situación mundial que vivimos, en las cuales los hijos de Dios lo vivimos muy particular, porque tenemos que hacerlo a través de el padecer en Cristo Jesús, es que la palabra nos enseña que donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Y tenemos que meditar, hermanos amados, qué cosas son las que brotan de nuestro corazón. Cuáles son nuestros deseos y esos anhelos que tal vez se ven restringidos en este momento, dado a la situación en que vivimos confinados, y tal vez ardemos en medio de esa ansiedad, en medio de esa inquietud que podamos tener por las cosas que queremos obtener, o hacer, o ejecutar. Es por eso esa pregunta, hermanos amados, en la cual cada uno tiene que meditarse. ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo primero que se vino a tu mente y lo que vino a tu corazón que harías? ¿Son cosas propias del reino de los cielos o son propios de este mundo? Medítalo, hermano. Evalúalo, pésalo. Lo que pensaste, lo que deseaste, allí donde está tu corazón, porque así lo dice su palabra, ¿son correspondientes a las cosas de este mundo o son correspondientes al reino de los cielos?
Y dado este preámbulo, hermanos amados, es donde viene el mensaje que el Espíritu de Dios me dio para compartirles, que Él lleva por nombre siendo peregrinos y extranjeros. La palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios debemos comportarnos en medio de este mundo como peregrinos y extranjeros, hermanos amados. Para eso, hermanos amados, quiero que busquemos 1 Pedro 2, del 9 al 15. Vamos a ir desarrollando este pasaje poco a poco, hermanos amados, pero enfatizándonos específicamente, hermanos amados, en lo que es el versículo 10 y 11, hermanos amados, los cuales es el mensaje o el énfasis que el Espíritu de Dios quiere hoy compartirnos. Vamos a buscar el pasaje, hermanos amados, y lo voy a estar leyendo para ustedes, para que el Espíritu de Dios siga trabajando en medio de nuestras vidas, hermanos amados. La palabra de Dios dice así, en 1 Pedro 2, del 9 al 15. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, hermanos amados. Este pasaje empieza y nos explica, hermanos amados, que cada uno de nosotros somos real sacerdocio y nación santa. Y no solamente eso, sino que fuimos adquiridos por Dios para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y este pasaje, hermanos amados, nos da dando un entendimiento de que anteriormente pertenecíamos a las tinieblas y hoy en día pertenecemos a la luz. Por tanto, podemos decir, hermanos amados, que nosotros pertenecíamos a una forma de vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Estamos acostumbrados a seguir el ritmo y a seguir las ocurrencias de lo que es de este mundo, a seguir la influencia de este mundo. Pero hoy en día el Señor nos dice que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, para ser una nación santa, separada de este mundo, para vivir conforme al reino de los cielos. Por eso, hermanos amados, más adelante, en versículo 11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí viene, hermanos amados, la clave de lo que el Espíritu de Dios nos quiere hacer recordar el día de hoy. Que como hijos de Dios, que fuimos separados como una nación santa, un pueblo escogido de Dios, nuestro día a día es comportarnos en este mundo como peregrinos y extranjeros, hermanos amados. Como peregrinos y extranjeros. Hermanos amados, quiero simplemente hacer una comparación con la siguiente historia. Consideremos que una persona que tal vez salió de viaje, en regreso a su país, dado por alguna situación, tuvo que hacer escala el avión en una nación de la cual él no esperaba ir, de la cual tiene un lenguaje y una cultura totalmente diferente a la suya. Esa persona posiblemente se va a sentir angustiada porque está en una tierra de la cual no conoce, de la cual es extraña y de la cual sus costumbres e idiomas y otros aspectos son diferentes a los suyos. Posiblemente esa persona pueda llegar al hotel, prender el televisor y se va a encontrar que los programas o noticias que se están dando son totalmente contrarias o no contrarias, tal vez desconocidas para él, porque ese no es su lugar, esa no es su nación, ese no es su idioma. Pero ¿qué pasa con una persona en la cual día a día se preocupa
de poder interactuar con los demás, de conocer de ese idioma y de conocer de esa cultura. Va a llegar el momento en que esa persona se va a relacionar y va a apropiarse de ese tipo de vida. En nuestro caso, hermanos amados, nosotros venimos de las tinieblas a la luz. Y nos corresponde dejar ese tipo de vida para comenzar conforme a un tipo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que el consejo que nos da el apóstol Pedro, que nosotros debemos comportarnos en este mundo como si fuéramos peregrinos y extranjeros. Y es extraño, hermanos amados, porque estamos muy acostumbrados a las cosas de este mundo. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice que nos comportemos como peregrinos y extranjeros. Pero ¿qué es un peregrino? ¿Qué es un extranjero? Dice el diccionario de la Real Academia que peregrino es aquella persona que anda por tierras extrañas. Y extranjero significa perteneciente a un país extranjero. Entonces lo que nos está diciendo, hermanos amados, es que debemos comportarnos en medio de este mundo como si no fuéramos parte de él, como si no conociéramos de él, aunque vivimos en él. Y específicamente en el versículo 11 dice, hermanos, de que nos da una referencia correspondiente cómo debemos comportarnos como peregrinos extranjeros. Y es que nos debemos abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la palabra deseo, hermanos amados, significa movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Es ese movimiento, es ese afecto que podemos tener a aquellos apetitos carnales que aún se mueven en nuestra carne. De todo aquello que este mundo aún nos atrae. La vanidad de la vida, los deseos de los ojos, que aún se mueven a causa de lo que este mundo nos ofrece. Por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos comportarnos como peregrinos y extranjeros, viendo esas cosas como extrañas, como que no son pertenecientes a nuestra nacionalidad, a nuestro origen, porque el origen que tenemos el día de hoy no son las cosas de este mundo. Fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, para que, como dice este pasaje, hermano, cuando comenzamos, cada uno de nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El versículo 10 dice que en otro tiempo no éramos pueblo, que ahora somos pueblo de Dios, que hemos alcanzado misericordia a través de Cristo Jesús. El sacrificio de la cruz, hermano amado, hizo que tú y yo fuésemos escogidos para Dios, para compartir las virtudes y compartir la misericordia de Dios a todas las naciones, hermanos amados. Pero, ¿qué es abstenerse a los deseos carnales? ¿Qué son esos deseos que batallan en nuestras almas? ¿Qué es ese movimiento, ese afecto que aún opera en nuestras vidas con lo que es respecto a este mundo? Para eso, hermanos amados, quiero que podamos buscar la palabra en Romanos 12, 2. Es un pasaje tal vez conocido por cada uno de nosotros, hermanos. Y la palabra dice así: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice que no debe conformarse a este siglo. No difiere lo que el apóstol Pedro estaba enseñando a la iglesia, de que teníamos que comportarnos como peregrinos extranjeros en este mundo, batallando contra los deseos de la carne. El apóstol Pablo es claro en este pasaje y dice: no os conforméis a este siglo, a las cosas que vivimos de este siglo, el ir y venir de la vida, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, hermanos amados, las cosas materiales, el consumismo, todo aquello, hermanos amados, que nos da este mundo. Dice la palabra de Dios, empezando en lo que fue el pasaje de Mateo 6, de que no nos vale poder atesorar esos tesoros, por donde el ladrón roba y mina, sino que nos enseña la palabra de Dios a través de lo que Jesucristo enseñó en los evangelios,
que nos corresponde a nosotros atesorar para el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo acá en esta carta nos enseña de qué manera nosotros debemos atesorar conforme a la voluntad de Dios. Y el primer consejo que nos da es que no debemos conformarnos, hermanos amados, a las cosas de este siglo. Y tenemos que entender que una de las cosas en las cuales el Hijo de Dios debe trabajar es en el conformismo, hermanos amados. Desde hace mucho tiempo, el Espíritu de Dios ha venido trabajando en nuestras vidas, enseñándonos acerca de lo que es el conformismo, hermanos amados. ¿Y qué era el conformismo? Es convenir en una misma opinión y dictamen. ¿Cuántas veces, hermanos amados, analicen en su corazón, convenimos en la misma opinión y dictamen del ir y de venir de la vida? A veces no nos diferenciamos de ellos, hermanos amados, porque nos olvidamos que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. El conformarse, hermano amado, dice en el Strong que es conformar a un mismo patrón. Y el problema, hermanos amados, es que conformarse a ese patrón es conforme a un patrón del mundo, hermanos amados. Conforme vive el mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. Porque el conformarse, hermanos amados, implica el reducirse, implica sujetarse voluntariamente a hacer algo que posiblemente podamos llegar a sentir repugnancia. Pero ya estamos conformados a ello. Seguimos viviéndolo, porque ha sido un estilo de vida. Tenemos la palabra de Dios y deseamos cambiar, pero estamos tan conformados a las cosas de este mundo que no tomamos la decisión de dejarlo, de desecharlo, de trabajar en nuestra obra interior para que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas, hermanos amados. Dice la palabra de Dios, no os conforméis, no os conforméis. No compartan la misma opinión y dictamen de las cosas que el mundo nos dice cómo debemos conducirnos y comportarnos. Debemos rechazarlas. Debemos comportarnos como peregrinos y extranjeros. Considerarlas como si no son parte de nuestra cultura, porque nosotros somos no pertenecientes a este mundo. Tenemos una nueva ciudadanía y más adelante lo vamos a ver. Y dice la palabra que cómo vamos a poder batallar con este conformismo. Bueno, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que permitir al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento, que se transforme en nuestra mente, que se transforme en nuestros pensamientos, de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y que comprobemos, hermanos amados, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Hijo de Dios tiene el deber de comprobar la voluntad de Dios. ¿Y qué es comprobar la voluntad de Dios? Bueno, es confirmar la veracidad y exactitud de lo que Dios nos está demandando, hermanos amados. Muchas veces la palabra de Dios viene y nos enseña qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Pero con solo escucharla, hermanos amados, seguimos el mismo patrón de este mundo. Decimos, eso no lo puedo, eso es muy difícil, eso no lo acepto. Cuando la palabra de Dios me dice que yo tengo que transformar nuestro entendimiento, escuchar la palabra de Dios y venir a confirmar la veracidad de esa palabra. Si el Señor me dice que debo perdonar, tengo que confirmar la palabra de Dios perdonando. Si el Señor me está enseñando de que debo dejar un vicio, tengo que yo luchar para poder dejar de practicar dicho vicio y poder confirmar la veracidad de la palabra de Dios, creyéndole a Dios, no moviéndome en mi temor, no moviéndome en mi propia opinión, no moviéndome conforme a lo que el mundo me ha enseñado que es las cosas, sino permitirle al Espíritu de Dios creer conforme a su voluntad, cuál es, la cual es agradable y perfecta, dice la Escritura. Es nuestro deber, hermanos amados, y es por nuestro bien que podamos confirmar la veracidad de la palabra de Dios, del consejo que el Espíritu de Dios nos ha dado a cada uno de nuestros corazones, en las cuales tenemos que trabajar en nuestras vidas, hermanos amados. Les voy a pedir, hermanos amados, que también busquemos la palabra en Filipenses 3, 20 al 21. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. La palabra de Dios dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Empieza el versículo en Filipenses indicándonos, hermanos amados, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, hermanos amados, no somos más ciudadanos de este mundo. No pertenecemos a él, no pertenecemos a sus costumbres o a su forma de vida. Somos diferentes, hermanos amados. Si en la pregunta que se realizó al principio, las cosas que usted pensó en su corazón, hermanos, están ligadas a lo que se hace de este mundo, hermanos, es tiempo de que nosotros trabajemos. Medite, hermanos amados, que el Espíritu de Dios nos ha traído hasta este momento, como nos enseñó el domingo pasado, hace 2 domingos, de que el Señor nos ha traído a este desierto para probar lo que hay en nuestro corazón. Y una de las cosas que el Señor quiere probar en nuestro corazón es que aún hay amor por las cosas de este mundo. Y la palabra de Dios en la carta de Juan nos dice que aquellos que nos hacemos amigos de este mundo, nos hacemos enemigos de Dios. No podemos, hermanos amados, ser partícipes de las tinieblas y de la luz. El Señor nos ha llamado a la luz. El Señor nos ha llamado y nos ha dado una ciudadanía, la cual está en los cielos, donde nosotros tenemos que estar en espera que el Salvador nuestro se manifieste en nuestras vidas, transformando nuestro cuerpo de humillación, donde se manifiestan esos deseos y esas pasiones que tienen que ser transformadas, hermanos, con tal de ser semejantes a su cuerpo para la gloria suya, hermanos amados. Dice que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si Cristo trabaja en nosotros, Él va a sujetar todas las cosas, todos los conflictos y pasiones que se luchan en medio de vuestra alma. Hermano amado, medita. ¿Qué cosas están luchando en vuestra alma? ¿Qué cosas son las que se manifiestan en este momento? A través de lo que vivimos en este mundo. A través de lo que podemos vivir, problemas y circunstancias que puedes vivir en tu hogar, en tu trabajo, en las circunstancias, en adversidades, en medio del problema, hermanos amados. La circunstancia no es el problema. Lo que tienes que trabajar es lo que hay en tu corazón. Lo que se manifiesta, lo que batalla en tu alma. No es lo que está afuera lo que contamina al hombre, es lo que está dentro del corazón. En eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que detenernos y trabajarlo. El problema no está en mi hijo, el problema no está en mi cónyuge, el problema no está en mi familiar, el problema no está en mi trabajo, el problema no está en la pandemia, el problema no está en la situación económica que vivimos. El problema hoy a trabajar es en esos deseos que batallan en el alma, de los cuales no debemos conformarnos de acuerdo a la opinión de este mundo, en los cuales tenemos que comportarnos como peregrinos y extranjeros y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, hermanos amados, les voy a pedir que nos devolvamos al pasaje que hemos estado desarrollando, el cual se encuentra en 1 Pedro 2, 9 al 15. Y voy a leer del 12 al 15 para confirmar también cómo debe ser nuestro comportamiento en medio de este tiempo de confinamiento, porque es muy claro. Dice la palabra de Dios en estos versículos que manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya los gobernadores como por enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de este pasaje, hermanos amados? Que como hijos de Dios debemos sujetarnos a toda autoridad establecida por Dios. Hemos entendido, hermanos amados, que no pertenecemos a este mundo, pero las autoridades que están en este mundo están establecidas por Dios. Por tanto, hermanos amados, no vamos a ver a las personas de este mundo, vamos a ver la autoridad de Dios que está siempre adelante de cada una de estas personas. A veces cometemos el error de decir que está detrás. No, Dios está delante de todo. Dios siempre está delante y tenemos que verlo a Él siempre.
Y si medio de estas autoridades nos daban instrucciones a nosotros de cómo debemos comportarnos y cómo ir siguiendo los procesos poco a poco, así debemos nosotros sujetarnos. No guiados a través de nuestros deseos y nuestras pasiones o de acuerdo a la opinión de lo que es de este mundo, sino que entendiendo que la dirección que ellos nos puedan dar a través de cómo debemos manejar la parte humana, nosotros debemos conducirnos. También entendiendo que las autoridades que el Señor ha establecido en medio de la iglesia, a través de los pastores, ministros de la casa, como a través del consejo y la dirección y las pautas que nos han dado, nosotros tenemos que ver a Dios en ello, obedecerlas para poder nosotros ser resguardados. Hermanos amados, sabemos que en este tiempo se manifiestan situaciones difíciles en medio de nuestros hogares, luchas y batallas en las cuales nosotros debemos permanecer firmes viendo al Dios Todopoderoso, de las cuales tenemos que afirmarnos nuestra fe a través de la palabra de Dios, recordando, hermanos amados, que debemos comportarnos y batallar esta buena batalla como peregrinos y extranjeros para poder vivir no conforme a lo que el mundo me enseña, no conforme a lo que mi corazón me dicta, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos da y nos establece como doctrina. Tenemos que tener claro, hermanos amados, que debemos padecer, debemos morir a nuestros deseos, morir a nuestros pensamientos, morir a esta forma de vida que el mundo nos enseñó para poder ser parte de los reinos de los cielos. Y ve la palabra como nos dice, para que aquellos que murmuran de nosotros como malhechores den gloria a Dios, a causa de vuestras buenas obras, a causa de nuestro testimonio, a causa de que como nosotros nos sometemos a unas autoridades de este mundo, porque hemos entendido que es Dios, como también nosotros nos sometemos a autoridades establecidas por Dios en medio de la iglesia, sabiendo que Dios es un Dios de orden, un Dios de entendimiento, que nos lleva cada día de poder en poder y de gloria en gloria. Hermanos amados, adicionalmente ya para ir finalizando, les voy a pedir por favor que busquemos 1 Timoteo 6, del 6 al 12. Este es un pasaje, hermanos amados, en el cual el apóstol Pablo aconseja y le da dirección a Timoteo de cómo un hijo de Dios debe militar correctamente, de cómo un hijo de Dios, el cual tiene que batallar contra los deseos de su alma, contra esos deseos carnales que batallan en nuestra alma, de cómo debemos militar correctamente, de cómo debemos conducirnos en este mundo sosegadamente. Voy a leer, hermanos amados, para ustedes lo que es este pasaje, hermanos amados, el cual el Señor nos dará guianzas, nos dará directriz de cómo debemos conducirnos correctamente. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, hermanos amados. Esa es la palabra que el Señor quiere que compartamos en este momento para finalizar esta enseñanza, hermanos amados. Empieza la palabra diciendo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad, de acuerdo al diccionario Rade, dice que es la virtud que inspira por el amor a Dios, es esa tierna devoción a las cosas santas, es ese amor al prójimo, son actos de amor y compasión. Y el Strong dice que es un bien reverente, es un bien reverente, es ese temor a Dios que debemos tener cada uno de nosotros, hermanos amados. Pero dice que esa piedad, esa forma de conducta que debemos tener cada uno de nosotros, debe ser acompañada de contentamiento, hermanos amados. ¿Y qué es lo que resume esto, hermanos amados? De que nuestra forma de vida tiene que ser una forma de vida reverente a Dios, en la cual podamos nosotros, en ese sentir que hubo en Cristo Jesús, tener compasión y amor hacia nuestro prójimo, de poder tener ese afecto hacia ellos, y entendiendo, hermanos amados, que mi prójimo
es la persona más cercana a mí. Es aquel el cual yo pueda tener la capacidad de poder ayudar, de la cual yo pueda estar pendiente de él. Y mi prójimo puede ser mi hermano, mi familiar, mi vecino, mi compañero de trabajo. Debo estar atento, hermanos amados, a mostrarnos misericordiosos como Dios ha sido misericordioso para con nosotros. El Señor no nos llamó a ser jueces, sino nos llamó a ser hijos suyos, que podamos compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo vamos a mostrar ese testimonio correcto? A través del contentamiento, a través de un corazón alegre, agradecido por el bien de Dios. Dice la palabra de Dios en este versículo 7 de 1 Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos sacar. Piénsalo, hermano amado. Cuando tú naciste no traías tu carro, no traías tu casa, no traías tu esposo, no traías la persona que el Señor te está añadiendo o te va a añadir. El Señor, cuando tú naciste, no traías tu trabajo, no traías el tesoro más preciado que tú puedes tener o valorar de este mundo. Y así como no lo traíamos, no nos vamos a poder llevar, hermanos amados. Por eso el versículo 8 nos dice que teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con todo esto. Y esta es una de las verdades que el Señor nos ha venido a enseñar a través de este tiempo de confinamiento, y de las cuales tenemos que aprender a tener contentamiento en lo mucho o en lo poco que el Señor nos ha dado. Porque aún aquel que tiene mucho está limitado a poder hacer uso de ello. Entonces de nada vale, como nos enseñaba la palabra de Dios en Mateo 6, que iniciamos, el atesorar para este mundo, donde va a ser minado, donde va a ser destruido, donde la polilla corrompe, donde el ladrón mina. Más bien nos aconseja la palabra de Dios que nosotros debemos atesorar para lo que es del reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que tener este cuidado, hermanos amados? Porque dice en versículo 9 que los que quieren enriquecerse, que los que quieren guardar tesoro de las cosas de este mundo, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es por eso, hermanos amados, que el Espíritu de Dios, a través de su amor y a través de su misericordia, viendo el peligro que aún como hijos de Dios podemos traer, ha permitido este tiempo, nos ha traído a este desierto, como fuimos enseñados, hermanos, anteriormente, para que reflexionemos de aún el amor que tenemos a las cosas de este mundo. Y recordarnos, hermanos amados, que somos peregrinos y extranjeros, para que nos conduzcamos conforme a la ciudadanía del reino de los cielos. El versículo 10 de este pasaje dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos en muchos dolores, hermanos amados. No todo en esta vida es lo material. Debemos concentrarnos y trabajar en poder atesorar lo que es correcto, lo que es perdurable. ¿Y qué es perdurable, hermanos amados? El versículo adelante nos enseña, hermanos amados, cómo debemos nosotros conducirnos correctamente. Dice el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. De estas cosas, hermanos amados, son de las cuales nosotros debemos preocuparnos en atesorar, de las cuales van a permanecer y nos van a hacer llevarnos a ser partícipes cada día más de esta ciudadanía de los reinos de los cielos, hermanos amados. Por tanto, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, nos dice el apóstol Pablo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estas palabras las compartió el apóstol Pablo a Timoteo, recordando el llamado por el cual Dios le hizo a Timoteo y el cual Dios nos lo hace a cada uno de nosotros. Peleemos la buena batalla de la fe. Recordemos ese llamado, hermanos amados. Estamos siendo llamados a no solamente ser discípulos de Dios, sino a hacer esa buena profesión, a ser profesionales en medio del reino de los cielos, hermanos amados, a ser expertos de cómo debemos nosotros conducirnos como hijos del Altísimo, para que podamos ser de aquellos que damos testimonio correcto
delante de este mundo a esas personas que han de ser salvas para ser partícipes del reino de los cielos, hermanos amados. Meditemos en esta enseñanza, hermanos amados. El Espíritu de Dios nos está diciendo que dejemos de un lado todos los tesoros de este mundo, porque en algún momento, hermanos amados, van a ser minados y van a ser corrompidos. Hermanos amados, todo aquel que ha experimentado la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha entendido que los tesoros más preciados de este mundo llegan a perder todo su valor a través de su presencia, hermanos amados. La presencia de nuestro Dios, la presencia transformadora y sanadora de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, viene a enseñarnos y a comprobarnos, hermanos amados, a través de la fe y a través de su amor, que nada es incomparable a Él. Él es nuestro mayor tesoro. Debemos nosotros, hermanos amados, como dice este último versículo, echar mano de la vida eterna. Ese es el tesoro que el Señor nos ha dado, para que podamos tomar como nada lo que este mundo nos puede ofrecer. Hermanos amados, vamos a estar orando, y después de estar orando, hermanos amados, vamos a estar levantando una canción a nuestro Dios, en la cual le voy a pedir que cada uno no se concentre. Si no conoce la canción, va a escucharla y en su corazón se la va a dedicar a nuestro Dios, en agradecimiento a sus muchas bondades y a la veracidad de su palabra. Señor Dios, te alabo y te bendigo, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, Señor, que pude compartir de lo que tu Espíritu me ha dado en mi corazón. Tú nos estás, Señor, invitando, Señor, recordando que debemos comportarnos como peregrinos y extranjeros, batallando, Señor, contra esos deseos que aún se manifiestan en nuestra carne. Padre poderoso, Señor, sabiendo que tenemos que ser transformados, Señor, de las cosas de este mundo para poder ser partícipes del reino de los cielos. Te pido que bendigas a cada una de las cabezas del hogar, bendiga a cada uno de los familiares, bendiga a cada una de las familias de tu casa, Señor. A toda aquella persona que pudo compartir este video, Señor, compartir esta enseñanza, que el Espíritu de Dios caiga a través de su santa palabra en medio de esa tierra, en medio de sus vidas. Esa palabra caiga en buena tierra, Señor, para que lleve fruto correcto, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor Dios nuestro. Amén. Hermanos amados, agradecidos con el Señor por su bondad y su misericordia, me despido de ustedes. Alabemos al Señor en todo momento a través de este bello canto, porque tenemos un Dios bueno, el cual, en la persona de Jesucristo, todo ha adquirido un valor perfecto. Dios te bendiga, hermano amado. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente.